Paz de Cristo, mis hermanos. Vamos entonces a pasar a la enseñanza de este día. Vamos a mirar hacia el Señor Jesucristo. Alguien dijo que predicamos mucho de Jesús, pero predicamos poco a Jesús. Y el centro de nuestras vidas, el autor y consumador de nuestra fe es el Señor Jesús. La gente camina muy apurada cada día. En cada trámite, en las ciudades y calles, la urbe hierve de gente, de bullicio, pero en medio de una gris soledad y amargura. Cada uno quiere tener razón en sus propias cosas y lucha por su propia versión de la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Por qué usted tiene más razón que yo o yo tendría más razón que usted? ¿Por qué usted es la regla de lo que es correcto o incorrecto? ¿Por qué yo soy el que puede determinar qué es lo bueno o lo malo? Una enorme discusión, lucha sin fin, cada uno desde su propio punto de vista. Y después de tanto discurso, de tanto proclama, de tanta arenga, de tanta movilización, las cosas todos van mal y van de mal en peor. La pregunta entonces ¿es que acaso alguien cree en algo que sea digno? ¿Hay algo de verdad donde se pueda creer, que tenga la certeza de que eso es lo correcto? ¿Y las personas que creen en esto de verdad se dejan guiar por estas cosas? ¿O simplemente es un discurso más filosófico, palabras que el viento se lleva? ¿Dónde ir? ¿Dónde mirar en busca de fuerzas, de consuelo y de esperanza? Debemos mirar una vez más hacia el Señor Jesucristo, hacia su amor, hacia su sacrificio, hacia su desprecio y por supuesto también hacia su perdón, hacia la salvación. Leo la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 1 y 2, y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto ni hermoso a majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. En esta hora quiero compartir con ustedes el título o la lección titulada Una mirada a Jesús crucificado. Una mirada a Jesús crucificado. Ahora, cuando estamos mirando a Jesús crucificado, podemos ver lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Lucas 23, 42 y 43 dice, y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La historia del ladrón perdonado en el Calvario nos es muy conocida. Sin embargo, debemos una vez más mirar hacia Jesús crucificado y debemos entender lo que quiso enseñarnos el Salvador. En este mundo de valores cambiados, disvalores, antihéroes, donde se sobrevalora lo menos importante como las cosas materiales y se desprecia lo importante como son las personas, las relaciones, la familia, Dios. Dios nos quiere enseñar que Él ama al hombre por lo que Él es y no por lo que Él tiene o puede hacer. En este tiempo se evalúan aún las inversiones afectivas. ¿Me conviene o no amar? ¿Me conviene o no pasar tiempo con cuál persona? ¿Qué ganancia tengo yo de toda esta relación? Pero Dios le entrega su amor a un hombre clavado en la cruz que está a punto de morir. Ese hombre nunca ofrendaría. Ese hombre nunca apartaría sus diezmos. Ese hombre nunca iría a una reunión. Nunca ofrecería su casa. Ese hombre nunca haría un aseo en la iglesia. Ese hombre no sería ningún aporte ni ahí ni después. Pero Jesucristo le amó, porque Dios ama a la persona por lo que es, no por lo que tiene, no por lo que puede ofrecer. Usted y yo somos amados de Dios, no por el nombre, no por nuestra alcurnia, no por nuestro abolengo, no por nuestras posesiones o por lo que podamos alardear que damos, hicimos o haremos por el Señor. Dios nos ama, Dios le ama a usted en medio de cualquier problema, en medio de cualquier lucha. Aunque otros le desprecien, aunque otros le acusen, aunque otros le señalen, aunque otros se olviden de usted, Dios nos ama. Y eso no lo puede cambiar nadie. Al mirar al Señor Jesucristo crucificado, encontramos cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Aunque la persona sea despreciada ante los ojos de la gente, sin embargo, son criaturas de Dios y Dios les ama. Una mirada a Jesús crucificado nos muestra también la paradoja del héroe olvidado.
Nos muestra el olvido por el cual pregunta el Señor Jesús, donde leímos allá en Isaías, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Dice la ilustración que un hombre, un obrero de una minera, un hombre pobre pero valiente, de pronto vio que un carruaje tirado por 4 o 6 caballos iba a pasar encima de una niña que estaba parada ahí en medio de la calle. Se soltó de la mano de su madre que estaba de tiendas, está en medio de la calle, la carreta le va a pasar por encima, este hombre corre hacia la niña, no lo pensó 2 veces. La tomó y la empujó, pero él mismo quedó expuesto al peligro y la carreta, las patas de los caballos pasaron sobre él. Este hombre arriesgó su vida y de hecho la dio. Él siendo un obrero por una niña heredera de una dama muy importante, que tenía muchas riquezas. Esto le costó la vida al hombre. Este hombre agonizó por horas y cada vez preguntaba, ¿ya vino? ¿Ya vino? Sí, aquí está tu esposa. Tu hija viene en camino. ¿Ya vino? Vino la esposa, vino la hija. Vino su jefe, que le aseguró que tendrían cuidado de su familia, pero murió preguntando por alguien que viniera. La madre de esa niña no apareció jamás para dar ni siquiera el más mínimo gesto de agradecimiento por haber salvado a su hija. La vida parece rara y la ilustración no lo hubiera puesto aquí si no hubiera vivido algo semejante. Recuerdo alguna tarde viniendo con mis hijos pequeños en la ciudad de Quito, íbamos pasando frente a la escuela militar, la de los estudiantes, y un muchachito de 12, 11 años iba rumbo a su casa. Había que pasar una vereda estrecha porque la calle estaba a desnivel, 3 metros más abajo. Así que tenía un pasillo a la orilla del colegio para seguir caminando por la vereda. Íbamos por esa vereda nosotros a lo lejos, unos 100 metros. El muchacho estaba y de pronto lo detuvo un hombre grande. El muchacho miraba para todos lados y cuando nos vio a nosotros, corrió y me dice, señor, ayúdeme, me están asaltando. Ya cuando vio a una persona adulta, a otros muchachos, el hombre tuvo temor y se fue. Acompañamos en la caminata al muchacho con nosotros y justamente este niño vivía muy cerca, a una esquina de nuestra casa. Así que caminamos hasta ahí y yo le pedí hablar con su madre. Lo que quería era advertirle que la ciudad era peligrosa, que acompañara a su hijo. Era muy pequeño para el peligro que había. La señora dueña del negocio, un restaurante, muy enojada, salió a preguntarme qué es lo que yo quería. Le dije, el niño le explicó lo que pasó. Sí, ¿y qué? Me dice. Esperaba ella quizás que yo le pidiera algún favor, que le cobrara por la misericordia. Y ella estaba enfadada, no tenía tiempo para su hijo, ni menos para agradecer, porque solo quería ganar dinero. Me pregunto si en un arranque de temor el niño se hubiera ido calle abajo y los autos lo hubieran atropellado y hubiera muerto. ¿Qué hubiera hecho esta mujer? ¿De qué valía su restaurante, su dinero, su soberbia? Pero ese es el mundo en que vivimos. La paradoja al mirar a Cristo crucificado es que el que lo ha dado todo muchas veces es olvidado, muchas veces es ignorado, es burlado. Ni el más mínimo gesto de arrepentimiento ni de agradecimiento hacia aquel que dio la vida por nosotros. ¿Qué vemos cuando recordamos a Jesús crucificado? ¿Alguien de verdad cree en Él y vive por esa fe? ¿Hay agradecimiento y entrega al Señor Jesucristo en reconocimiento a su sacrificio? Al final la pregunta queda en el aire, la misma de Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Mirando a Jesús crucificado encontramos también a los que se burlaban del Señor. Lucas 23, 35 y 36 dice, el pueblo estaba allí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve él mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre. Están los que se burlan al mirar a la cruz, al mártir, al que se entregó voluntariamente a Dios hecho hombre, muriendo por nosotros. Están los que se burlan, los que no le interesa, para los cuales es obsoleto y a veces un insulto recordar que Dios murió por nosotros. Fariseos y saduceos, legalistas que pensaban solo en lo que ellos decían que era la verdad y fueron ciegos ante la gracia de Dios. Se burlaba la gente que no recibió de Jesús lo que ellos querían. Días antes, estas mismas personas habían arrojado palmas
al camino para que pasara por allí el Señor caminando, gritando hosanas al Hijo de David, proclamándolo rey. Pero cuando el reinado de Cristo no era el reinado que ellos querían, cuando Dios no les dio lo que ellos querían, sino lo que ellos necesitaban, ya no lo apreciaron, lo despreciaron y se burlaban de él. Están los mal agradecidos. ¿Cuántos recibieron pan? ¿Cuántos fueron sanados? Multitudes hasta el amanecer. Todos recibieron favores de parte de Dios. ¿Quién está aquí? Ahora se están burlando de aquel que dio su vida por ellos. Mirando a Jesús crucificado, también encontramos a aquellos que aceptaron al Señor. Temerosos, José de Arimatea y Nicodemo, pero creyentes. Juan 19, 38 al 39 nos lo relata así. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. A estos discípulos temerosos, al ver la muerte de su maestro, ya no les importó la burla o la persecución de los religiosos. Salió a la luz su fe. Alguien los amó más que la religión, que el Sanedrín, que los que se burlan. Alguien los amó más que los que les perseguían. Y los amó hasta la muerte para darles vida y esperanza. También al mirar hacia el Cristo crucificado encontramos a un buen amigo de Jesús. Como hace falta alguien que sea incondicional y que quiera estar al lado, aún en el tiempo difícil, cuando las cosas se ponen ásperas, cuando va cuesta arriba. Juan 19, 25 al 27 dice así. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Todos huyeron, como ovejas que perdieron a su pastor. Todos se escondieron, cada uno tenía su mirada puesta en sus propios intereses y en su seguridad. ¿Dónde estaban los apóstoles cuando Cristo estaba siendo crucificado? ¿Dónde estaban los miles que fueron alimentados y sanados? ¿Dónde estaban los que vieron la resurrección de Lázaro, los que vieron la resurrección de la viuda de Naín? ¿Dónde estaban los que vieron la pesca milagrosa? Todos huyeron. Pero Juan estaba ahí, a los pies de la cruz. Aquí estaban no los que recibieron cosas materiales, estaban los que le amaban, su madre, la hermana de su madre, María Magdalena, que no era su amante, de quien habían salido 7 demonios, había sido liberada de sus demonios, de su vergüenza, de su desprecio. Ella amaba a Jesús, pero no de la manera que lo quieren hacer ver. Y estaba allí en la cruz, no le importaba el desprecio ni la culpa. Y estaba su discípulo, aquel que se sabía amado, y así lo escribe, al discípulo al que él amaba. Porque aquí no están los que recibieron cosas, estaban los que amaban. Porque después y al final de todo, para ser fieles a Cristo hasta el final, no sirve el testimonio de tanto milagro recibido, sino de cuánto puedo amar al Señor, sabiendo que Él me ama. Juan 15:15 dice de la siguiente manera: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Aunque todos huyeron, el discípulo que se sabía amado estuvo con su maestro hasta el fin. No le importó el peligro. Se le dio el encargo de cuidar la madre del Salvador. Qué bueno es tener un amigo cerca. Quizás, y estoy especulando, no es teología, pero él que amó a Jesús hasta el final y estuvo ahí, en el Calvario, cuando todos huyeron, quizás por esto fue que Jesús a él fue el que le reveló todas las cosas. El apocalipsis de los tiempos le fueron reveladas a Juan, quizás porque él amó más que los demás. ¿No es esto estar cerca de Jesús, ponerle primero, recibir sus bendiciones,
no es esto de quien más recibe cosas, sino de quien más ama. ¿Cuánto amamos a nuestro Dios? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Mirando hacia Jesús crucificado, encontramos también a un centurión que pudo creer en Dios. Mateo 27:54 lo relata así. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era Hijo de Dios. Estos gentiles romanos no sabían nada ni de la ley ni de las profecías. Quizás no habían escuchado nunca de Jesús. Era un malhechor más que debía ser crucificado y estar ahí hasta la muerte. Pero por el testimonio del poder y la grandeza de nuestro Dios, por la voz de la naturaleza que reclamó el poder de aquel que estaba entrando al Hades, sus corazones de guerrero quedaron impactados. Este centurión no pudo menos que reconocer, nunca ha muerto una persona de esta manera, nunca la tierra ha reclamado de esta manera, nunca había visto un portento así. Frente al testimonio de lo que veo, no puedo hacer menos que creer que Jesucristo es quien dijo ser. Según alguna tradición nos dice que este centurión siguió al Señor todo el resto de su vida, le sirvió de la manera que él pudo. Cuando miro hacia la cruz, encuentro a los que creyeron. Y encuentro también entre los temerosos, entre los amigos, entre los impactados, encuentro a los despreciados, a un criminal despreciable que recibió misericordia. Lucas 23, 42 al 43. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mirando a Jesús crucificado podemos preguntar, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se han revelado el brazo del Señor? Isaías 53:1. Dios tiene expectativas. Dios espera algo por el sacrificio que él ha hecho. Isaías 53:11 dice así. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Es esa nuestra realidad? ¿Podrá el Señor Jesucristo mirarnos a usted y a mí y quedar satisfecho, decir, valió la pena morir en la cruz porque esta gente me ama, me considera, porque ellos me ponen primero en su vida, porque están dispuestos a ser fieles hasta el final? ¿Estamos viviendo bajo la realidad de este amor que Él se merece? El amor recibido por el sacrificio en la cruz. Después de todo, la pregunta es, ¿quién ha creído? ¿Quién mira y entiende el mensaje del Calvario? ¿Quién estará del lado de los despreciados? ¿Quién estará del lado de aquellos que creen? ¿Quién preferirá a Jesús antes que sus propios intereses? ¿Quién pondrá su vida al servicio del Señor? Está la ilustración de aquel pintor que fue impactado por su propia indiferencia. Una gitana fue al estudio del pintor y vio la pintura de la cruz del Calvario, al Señor sufriente clavado en una cruz. Y ella preguntó sin saber nada del cristianismo, ¿de qué se trataba esa pintura? El pintor le explicó qué pasó en la cruz, cómo el Dios hombre fue entregado en manos de los pecadores y sufrió y derramó su sangre hasta la muerte para dar perdón de pecados, esperanza al perdido. Y entonces ella expresó, usted debe estar muy agradecido con quien hizo tanto por salvarlo. Entonces este culto pintor se dio cuenta de que todavía estaba en el aire la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al mensaje frente a tanto amor, tanta misericordia, tanto sacrificio? ¿Cuál es nuestra manera de vivir? ¿Estamos viviendo para Dios? Cuando miramos a Jesús crucificado, encontramos poder para vencer. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Los suyos no le recibieron, el héroe olvidado. Es el drama del sacrificio del Calvario, el desprecio de sus propios amigos, de su propia nación, de su propia religión. Pero los que creen, los que le abren el corazón a Cristo, entonces para ellos hay victoria. En el Calvario nosotros vemos
la muestra de amor más grande de Dios por el hombre y también la mayor herramienta que tenemos para vivir en victoria en medio de toda adversidad. Pero esa herramienta es para los que creen. Después de todo, al dar una mirada a Jesús crucificado, tenemos que responder esa pregunta. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Para concluir, le dejo la pregunta. ¿Usted ha creído? ¿Usted cree? ¿Le abrió su corazón a Jesús? ¿Se da cuenta que Dios dejó su trono de gloria, su completa eternidad? La dejó para hacerse mortal, temporal, vivir en este tiempo, entregarse en manos de los pecadores para morir en la cruz, para darnos vida, perdón de pecados, esperanza. O recibimos el perdón o lo ignoramos. ¿Somos aquellos pecadores que por gracia son salvos? ¿O somos los burladores, los incrédulos, aquellos que no saben apreciar el milagro de la cruz? Dios nos ha dado vida para nuestro propio provecho. Pero, ¿somos de los que creen? ¿Somos del grupo de los que rechazamos? ¿O somos el grupo de los que recibimos y agradecemos? Le invito en esta hora que lo piense. ¿Qué está haciendo con Jesús? Con la salvación de su alma, con el sacrificio del Calvario. Invite a Jesús a ser el Señor de su vida. Vivamos para la gloria de Dios, de acuerdo a su palabra. El Señor nos ama, pero también puede ser un héroe olvidado que no recibe el agradecimiento que se merece. Yo prefiero vivir para Jesús. Esta vida va a pasar y sus deseos, pero un día estaré para siempre con Él. ¿Qué decisión tomará usted? Le invito a que decida por Jesús, a que le abra su corazón y le entregue su vida a Cristo. Si así lo hace, tendrá vida eterna y un día estaremos para siempre con el Señor. Dios le bendiga.